Hola a todos, hoy vamos a hablar del ego. Para hablar del ego, aunque parezca que no tiene nada que ver, es imprescindible que hablemos de astrología. Eh, He preparado una pequeña secuencia histórica que os voy a ir contando, eh, porque claro, si ahora os digo que la astrología es muy importante a la hora de tener en cuenta el ego, por más que lo explique, pues no voy a aportar los suficientes datos para convenceros. Entonces, con esta secuencia histórica que he preparado, creo que poco a poco se va a ir comprendiendo el por qué digo esto. Y luego haremos una reflexión sobre qué simboliza esta astrología, con respecto al ego. Así que, bueno, decir que la astrología, todo parece indicar que nace en Mesopotamia, eh, concretamente en Babilonia, aunque es verdad que ahora veremos que se da casi simultáneamente en muchas culturas del mundo. De hecho, durante todo el recorrido histórico, durante toda la historia, pues los sacerdotes astrólogos eh, siempre han hecho pues, complejos cálculos de los astros, pues para poder orientar a los regentes, a los monarcas, sobre presagios de cara, por ejemplo, a hacer la guerra o a tomar determinaciones importantes, ¿no? Y, y bueno, decir que la astrología no es solo un arte adivinatorio, sino que es una herramienta que ha utilizado siempre el poder. Eh, toda toda la gobernanza, las élites, el poder siempre lo han utilizado a lo largo de la historia porque han sabido que, que de alguna forma el devenir estaba escrito en el cielo, en las estrellas, en los planetas. No, tenemos que, por ejemplo, en Babilonia, el Enuma Elis nos relata cómo Marduk derrota a la diosa Tiamat, que sería como la madre tierra, y en ese momento genera una reconfiguración de las constelaciones, de manera que cada constelación le dota de un simbolismo, de una información concreta. Aquí estaríamos hablando de arquetipos. Los arquetipos, luego os comentamos un poquito más, entraremos un poquito más en lo que son, pero digamos que son como unas tendencias energéticas que te instan a actuar de una determinada manera, por resumirlo mucho. También tenemos el Enuma Anu Enlil de entre el 1600 y el 1000 antes de Cristo, que es una colección de 70 tablillas que también nos hablan de presagios astrales. Nos dicen que, bueno, que los nacimientos bajo ciertas configuraciones planetarias se asocian a unos destinos concretos. También surgen en esta cultura los primeros horóscopos. En torno, bueno, las tablillas del siglo V al 6 antes de Cristo se han encontrado pues estos datos, ¿no? Y bueno, son tablillas donde se registra la fecha de nacimiento y la posición planetaria y que predicen el carácter, la fortuna y la longevidad de la persona en concreto. Si nos vamos también, por ejemplo, al Antiguo Egipto, nos encontramos con los textos de los decanos, que estos decanos serían los astros. Y dicen que cada decano tenía influencia sobre la personalidad y el destino. Y acaban configurando lo que es la base de la astrología horoscópica de la antigua Grecia. Tenemos también el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, que nos representa la astrología como parte del orden sagrado del cosmos. Nos dice que los planetas y las estrellas son gobernadores que por voluntad divina rigen el mundo material y tejen el destino. Dice que influyen en el cuerpo, el carácter y las circunstancias de la vida humana. Eso sí, no considera la astrología un poder absoluto. O sea, dice que el ser humano despierto, cuando despierta su intelecto espiritual y alcanza la gnosis, es capaz de elevarse por encima de esta determinación astral y libera su alma de las esferas planetarias en torno a Dios. Esto tiene miga, porque lo que nos está diciendo al final es que este universo, de alguna forma, en esos planos espirituales, está un poco manipulado y tienes que alcanzar una determinada elevación espiritual o intelectual, como lo queramos llamar,
para trascenderlo, trascender nuestra configuración, digamos, astrológica. Dice que la astrología describe el funcionamiento del cosmos sublunar, pero el conocimiento de lo divino permite trascenderlo, ¿vale? Que esto es lo que comentábamos. En cuanto a las culturas orientales, tenemos, por ejemplo, en la India, el Brhat Parasara Orasastra, que es el libro fundamental de la astrología védica y que habla sobre los grajas o planetas y sobre su temperamento. Por ejemplo, nos dice que una luna fuerte equivale a una mente estable o que un Saturno dominante pues genera una tendencia a la tristeza o al ascetismo. En China, por ejemplo, tenemos el Manual de las Estrellas del maestro Xi del siglo IV antes de Cristo, que es uno de los primeros catálogos estelares chinos, o sea, no solamente a nivel astronómico, sino también astrológico. Vincula las estrellas con el destino humano y con el orden moral. También tenemos a Zidiwei Doushu, que hace un sistema astrológico en la Edad Media que estipula la guía de las 12 casas, que digamos las casas serían en astrología como los ámbitos donde se desarrollan los eventos, ¿no? De cada persona. Asigna estrellas a rasgos de personalidad, destino social y carácter. Y luego tenemos algo también muy importante que es el I Ching o libro de los cambios, que no es enteramente un libro astrológico, pero sí que nos revela una arquitectura del cosmos que de alguna forma nos está condicionando. Nos dice este libro que el carácter humano, bueno, en el carácter humano se reflejan los patrones del cosmos en un sistema de correspondencias. También dota al humano de unas características según los 64 hexagramas, que son, digamos, la posición del Sol a lo largo de un recorrido circular dividido entre 64 partes. Y a cada parte le dota de unas características concretas. Como digo, revela una arquitectura celeste arquetípica que condiciona a lo que pasa en el plano terrenal. Representa el cambio como ley fundamental en el universo. Es decir, la quietud del estatismo no existe. Siempre el cambio es continuo. La impermanencia es algo pues, que nos gobierna en este universo. Dice que el mundo es un tejido vivo de transformaciones continuas y que sigue ritmos de alternancia dual entre el yin y el yang, lo receptivo y lo creativo, la sombra y la luz, la tierra y el cielo. Ofrece imágenes simbólicas de la situación presente para actuar en armonía con el momento. Es decir, cada momento tiene una configuración energética que si tú la sabes recibir, la sabes adaptar a tus necesidades o a lo que vas a hacer, puedes sacar mucho mejor partido. Por ejemplo, si estamos en un momento donde pues estamos muy susceptibles porque la energía que hay nos está afectando de una manera pues, que nos va a hacer estallar. Si nosotros tenemos en cuenta esto, antes de estallar podemos decir, que mejor explica las cosas, respira un poco, explica las cosas bien y no estalles. Porque hay situaciones, por ejemplo, que te pueden condicionar a esto que comento. El ser humano forma parte del mismo flujo que mueve a la naturaleza y al cosmos. La virtud consiste en reconocer el tiempo de avanzar, de retirarse, de esperar o de transformar. ¿De acuerdo? Tenemos luego también, por ejemplo, la cultura grecorromana, pues a Claudio Ptolomeo, que en el Tetrabiblos del siglo II después de Cristo nos habla que los planetas moldean el temperamento. Dice que hay una relación entre signos y disposiciones anímicas. Doroteo de Sidón, en el Carmen Astrologicum, nos relaciona las posiciones planetarias con las cualidades del alma. Esto lo veremos luego también en México, con los mayas. Marco Manilio, en su Astronómica, describe cómo cada signo zodiacal produce tipos humanos específicos en cuanto al liderazgo, la timidez, la ambición, etc. Platón nos dice que, bueno, sostuvo que una cosmología donde los astros tienen una inteligencia, divinidad y función en el orden del alma y del cosmos. Y en la Roma antigua, los emperadores usaban la astrología para determinar los días auspiciosos para eventos importantes, desde batallas hasta la firma de tratados, que esto es lo que comentábamos al principio. En México, los mayas tienen un calendario astronómico que es perfecto, es mucho mejor que el gregoriano que utilizamos a día de hoy. Y, por ejemplo, tienen el Kin Maya,
que marca cómo es el alma de la persona en función del día que has nacido. De hecho, las personas que nacen entre el 5 y el 10 de agosto, dicen ellos que suelen tener muchos problemas en su niñez, enfermedades, que algunos mueren, pero dice que los que acaban sobreviviendo demuestran una fortaleza tal que acaban convirtiéndose en los nahuales, en lo que llamamos chamanes, los nahuales de la tribu, por su sabiduría y bueno, por su calidad de alma. También tenemos que, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún nos comenta en su Historia General de las Cosas de Nueva España, en el siglo XVI, bueno, hace una descripción de las creencias nahuas prehispánicas y explica cómo los mexicas interpretaban el signo natal para prever el carácter y el destino. Más adelante, en el Renacimiento inglés, nos vemos como John Dee, que era un erudito, era pues, un consumado matemático, astrónomo y mago, entendía la magia. Haremos un vídeo también explicándola. Era asesor astrológico de la reina Isabel I. Y bueno, hay una anécdota que, bueno, se narra sobre John Dee, que se ve que asesoró a la reina para robar el espejo que había caído en manos de los españoles, el espejo de obsidiana. Este espejo revelaba no solo el futuro, sino que, bueno, tenía una importancia a nivel espiritual muy grande, podía generar cambios en la materia, tenía poderes, por decirlo de alguna forma. Y se dice que, bueno, este espejo estaba en manos de la princesa Papán, que era la hermana de Moctezuma. Y se dice que le fue arrebatado por Francis Drake a los españoles, el pirata Francis Drake, y fue entregado posteriormente al Imperio inglés. Y este espejo sirvió para generar tormenta en la que se derrotaría la Armada Invencible española. Y más adelante, ya casi en la actualidad, tenemos, por ejemplo, como en el Tercer Reich, figuras como Rudolf Hess eran entusiastas de la astrología e influían en la política interna del régimen en este aspecto. Además de todo lo que es la influencia astrológica, se han dado a conocer recientemente otro tipo de herramientas, como es el diseño humano. El diseño humano mezcla la cábala, el I Ching chino y la astrología. Y lo que hace es como determina la configuración de la persona según pues, el momento de su nacimiento. Dice que, digamos que los neutrinos, pues que son unas partículas mayoritariamente de energía y con muy poca carga de materia, cuando atraviesan los planetas, recogen la información y en el momento de nacer te impactan y como si fueras un carrete fotográfico, te imprimen una imagen, que es un condicionamiento que te va a acompañar durante toda la vida. Dicen que se dan dos momentos. eh, Creo que es 3 meses antes del nacimiento, te imprimen el alma o la parte inconsciente y en el momento del nacimiento te imprimen la personalidad. Eh, este diseño humano no solamente habla a nivel individual, sino que también habla a nivel colectivo en cuanto hacia dónde va el mundo y marca un evento bastante importante de cara a este año, que es el final de un ciclo y el comienzo de otro nuevo. Mm, el 24 de noviembre de 2026 se marca una fecha en la cual dos de los puntos energéticos o chakras que llevan 2 siglos y medio aproximadamente poniéndose en marcha para facilitar la evolución del ser humano, es decir, si lo vemos a nivel también arquetípico, digamos que cada órgano se relaciona con una emoción. Por ejemplo, si nos vemos angustiados porque no podemos hacer algo, el estómago se nos encoge, ¿no? Es un ejemplo bastante gráfico. De alguna forma, os invito a que lo veáis así y que entendamos que hay determinados puntos en el cuerpo que también tienen una información energética concreta de un ámbito en particular. Entonces, digamos que hace unos 2 siglos y medio aproximadamente, creo que en 1791, por ahí, se puso en funcionamiento a modo de pruebas dos de estos centros, que eran el ego y el plexo solar.
que tenían, el ego no hace falta explicar lo que es la expresión de lo que soy en este plano material, y el plexo solar que tiene que ver con las emociones y con la conexión espiritual. Estos centros van a entrar ya a pleno funcionamiento a partir de este 24 de noviembre de 2026. Y esto lo que va a generar va a ser unos cambios a nivel social que, resumiéndolo mucho para no hacer largo el vídeo, eh, lo que nos viene a decir es que todas las estructuras jerárquicas se van a caer. O sea, el mundo ya no va a funcionar por jerarquías. Lo que va a pasar, o sea, estas jerarquías están como ya dijimos en el anterior vídeo, estas jerarquías son totalmente artificiales y no se producen en función de los dones de la persona. Entonces, el momento histórico está obligando a cada persona que se reconozca a sí mismo en función de lo que ha venido a hacer esta vida. Cuando tú sabes cuál es tu camino de vida, lo que has venido a hacer aquí, eres capaz de generar redes, comunidades, donde tú aportas lo mejor, lo que tú tienes, y puedes coger también lo mejor de las otras personas. Se generan unas redes horizontales con mucho más sentido, donde la jerarquía no tiene sentido. Entonces, esto permitirá que la gente se una para determinadas circunstancias, y una vez acabado eso, pues pueden deshacer la unión, o si les interesa seguir unidos. Esto, por ejemplo, a nivel personal, eh, podemos enfocarlo primero a tratar de averiguar quién soy, para qué he venido aquí, cuál es mi camino de vida. Y claro, esto se puede averiguar de determinadas formas, por ejemplo, sacándote tu diseño humano o sacando tu carta astral o tu genealogía, y puedes averiguar exactamente, pues, o tu Kin Maya, qué es para qué has venido aquí, ¿no? A este plano material. Por ejemplo, a nivel empresarial, si yo fuera un CEO de una empresa y aplicara esto, tendría que saber que mi empresa tiene que tener un sentido acorde a lo que está dictando el cielo. Incluso, por ejemplo, a la hora de generar todo el tema de recursos humanos, entender que cada persona tiene un potencial, averiguar ese potencial de cada persona para que pueda aportar desde lo que es a la empresa. Entender que vamos a funcionar con colaboraciones, y que la jerarquía marcada que había hasta este momento deja de tener tanto sentido, ¿no? Deja de tener sentido. Entonces, claro, si tú vas acorde a lo que se está pidiendo el momento histórico, que es también lo que nos decía el I Ching, ¿no? Que hay como una arquitectura que va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y si sabes leerla, pues mucho mejor. Lo mismo se aplica a los imperios o a los países. Si yo entiendo que mi país tiene unas características y que el cielo me está marcando unas concretas, pues yo puedo adaptar mis necesidades o mis características como país a la idiosincrasia que me marca el cielo. Decir con esto que, bueno, resumiendo, inicialmente la astrología se empleaba, pues, de alguna forma para controlar el devenir del reino, para rendir pleitesía o favorecer a los hados, y que estos hados nos devolvieran el favor y nos beneficiaran en la batalla, por ejemplo. Hay una disciplina muy interesante que es la astrohistoria, que lo que hace es estudiar la historia a través de la astrología. Entonces, por ejemplo, podemos remontarnos al pasado y ver qué configuración astrológica había en determinado suceso que pasó en tal siglo. Y es curioso cómo cada arquetipo que representa un planeta, con la información concreta de este planeta a nivel energético, influye de una manera concreta, y ves que se produce en el plano material un evento que cuadra mucho con esa información arquetípica. Por ejemplo, cada 35 años y medio aproximadamente se da una conjunción entre Saturno y Neptuno. Resumiéndolo mucho, Saturno sería como la jerarquía y el orden rígido, y Neptuno sería como la liberación, la trascendencia, la espiritualidad, incluso el caos. Claro, son como términos opuestos que, cuando entran en conjunción, pues generan eventos bastante interesantes, que históricamente se han reflejado sobre todo en Rusia. Por ejemplo, si nos remontamos, en la historia vemos que en 1848 tenemos la creación del Manifiesto Comunista.
En el siguiente ciclo, pues veríamos la tensión entre autocracia reforzada que hace Alejandro III y las fuerzas sociales emergentes heredadas de la emancipación de los siervos que se dio en Rusia, ¿no? En el siguiente ciclo veríamos la revolución bolchevique. En los siguientes 35 años y medio veríamos la muerte de Stalin y el nacimiento de Putin. En el siguiente ciclo veríamos la caída del muro de Berlín. Y en 2026 nos enfrentamos a el siguiente ciclo. Si vemos, por ejemplo, lo que sucede cada vez que Urano entra en Géminis, que es cada 84 años, vemos que Estados Unidos entra en guerra. Si nos remontamos a la historia, nos remontamos, por ejemplo, a la Guerra de Independencia, 84 años más tarde, la Guerra de Secesión, 84 años más tarde, la Segunda Guerra Mundial, y en 2026 Urano vuelve a entrar en Géminis. O sea, quiero decir que em, de alguna forma sí que estamos viendo que está configurándose los eventos que pasan en los países en función del cielo. Quiero decir, ahora, por ejemplo, Estados Unidos, de momento no, o sea, no podemos decir que esté en una guerra caliente, pero sí que es cierto que hay una guerra híbrida interna entre las diferentes facciones y está dándose unos disturbios bastante grandes bueno, tenemos todos los problemas que estamos viendo por la televisión que se están generando y que están propiciando pues un cambio hacia algo que no sabemos lo que será, ¿no? Pero que sí, que está redefiniendo un poquito la situación en el lugar. Y bueno, en cuanto a todo esto, creo que sí que podríamos sacar unas conclusiones en cuanto al ego. Porque una vez visto cómo afecta la astrología, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, podemos decir que de alguna forma el cielo marca el camino a seguir, como digo, sí, tanto a nivel de grupos sociales como de la propia persona. Eh, si soy un imperio y yo, por ejemplo, veo que los astros decretan algo, mm, ¿tiene sentido que intente ir por otro lado? O sea, o si soy una persona y veo que en mi carta natal tengo unas características concretas, eh, ¿tiene sentido que yo me niegue a esto? O sea, me niegue a esa tendencia, a esa necesidad interna que me surge, porque es como una necesidad, algo que me incita a comportarme de una manera determinada. En cuanto, por ejemplo, lo que os decía de los imperios, podemos poner el ejemplo de Occidente, de lo que está pasando hoy en día en Occidente. Occidente está dominado por un sistema bancario financista que tiene un enfoque totalmente nihilista, que ha perdido la esencia trascendente y que su único objetivo es el poder y el dinero, es decir, lo material, lo puramente material. Eso también lo explicamos un poco el otro día. El cielo, por ejemplo, está marcando, la astrología está marcando una nueva tendencia hacia la trascendencia, hacia la recuperación de la esencia, o sea, lo contrario al nihilismo. Por lo tanto, este sistema, este Occidente está condenado a desaparecer, al menos de la forma en que está configurada a día de hoy. Ese nihilismo está condenado a desaparecer. De hecho, estamos en extremos del nihilismo, extremos que son dentro de la dualidad, serían lo opuesto al camino ascensional hacia la fuente, serían, digamos, lo más demoníaco. eh, y bueno, pues es el paso previo a un cambio. El sistema siempre suele morir matando. Eh, los decretos que tenemos en cuanto a esa configuración que tenemos cada uno marcan los arquetipos, que como decía antes, los arquetipos es como una tendencia energética para actuar de determinada manera. Realmente, si yo tengo esa configuración, quiere decir que antes de nacer, esa configuración ya estaba. Por ejemplo, si yo veo a dos gemelos que se han creado en la misma familia, en el mismo contexto, con la misma educación, y veo que cada uno son muy diferentes el uno al otro, es porque la configuración ya estaba predeterminada antes del nacimiento. Esto lo que nos indica es que ese pacto de almas del cual
habla las culturas antiguas, pues es algo que seguramente sea bastante real. Y, y bueno, pues al final lo que nos acaba diciendo esto es que si yo he conseguido o he buscado una configuración predeterminada, o sea, nacer, elijo una familia donde nacer, un contexto en el que nacer, con unas características concretas, se supone que es para conseguir algo. Es porque en ese camino de vuelta a casa tengo que generar un aprendizaje. En ese camino de vuelta a casa, es decir, ese camino de vuelta a Dios, de elevación vibracional, de vuelta hacia la fuente universal, hacia la fuente del origen de todo. Eh, claro, yo elijo esa configuración concreta para realizar un aprendizaje. Entonces, el libre albedrío realmente eh, no existe o existe mínimamente en este plano material. Libre albedrío, donde existe realmente, es el momento donde escojo previamente al nacimiento qué camino voy a seguir, los grandes eventos por los que tengo que pasar. Ahí es donde existe el libre albedrío. Y cuando nazco, vengo a experimentar y a comprender y a hacer reales esa elección que ya hice previamente. Decir también que, claro, a mayor reto elijo, hay un mayor aprendizaje. Entonces, cuando una persona se encuentra con muchas dificultades en la vida, que esto suele pasarle a las almas más puras, más elevadas, pues es porque el reto que han cogido es más difícil, porque el aprendizaje que van a realizar es mayor. Eh, tenemos también que tener en cuenta que en esta vida contamos con un hándicap, y es un hándicap muy, muy fuerte, y es la mente racional. La mente racional es una trampa dentro de todo este sistema. Eh, la mente interpreta estas dificultades de las que hablamos como una agresión, no como un aprendizaje. Entonces lo que hace es defenderse. Se defiende por miedo. Y hay que recordar que el miedo es lo contrario al amor. Y bueno, si la mente, mm, digamos que pone en su centro de atención el miedo, ya nos da una pista de que no le tenemos que hacer mucho caso. Porque si nuestro camino es hacia Dios y el camino hacia Dios es el amor, en ese proceso ascensional de elevación de vibración, tengo que huir del miedo. Entonces tengo que huir de que mi mente me dicte qué es lo que tengo que hacer. La mente siempre divide todo y te aísla, te hace ver que no eres parte de lo que te rodea. Te dice que estás solo. Eh, y de hecho, una de las cosas que hace es que en esa huida de esos retos que tenemos en la vida, se protege de sentir, cuando realmente sentir es lo que te permite conectar con tu esencia. Realmente la mente lo que quiere es llevar la batuta. Y de todo esto ya nos hablaban los egipcios cuando nos hablaban del corazón Ibe y del corazón Hati, que también lo explicamos en otro vídeo. Entonces la mente es una trampa y hace que te desconectes del corazón, de tu intuición, de tu sentido de vida. Una de las cosas que hace la mente es tratar de defender su visión a toda costa, y lo hace por pura supervivencia. La mente siempre tiene que estar al servicio del corazón. Cuando lo hace así, no trata de interpretar ella los sucesos en la vida y manejar la situación, sino que es una herramienta que conceptualiza lo que el corazón le dice, y eso genera un ego bien llevado. El ego al final es la, la forma, la expresión de mi camino de vida en este plano material, de mi esencia en este plano material. Bien llevado, la mente lo que hace es escucha el corazón, escucha la intuición, ve lo que ha pasado y con lo que dice el corazón conceptualiza cómo funcionan las cosas y genera una consciencia. Mal llevado sería lo contrario. Sería desconexión total del corazón y simplemente con la observación racional tratar de generar una cosmovisión que se aísla y que no tiene nada que ver con la conexión con tu camino de vida, con tu esencia divina.
Como digo, el ego es la fuerza que te insta a aplicar tu diseño, tu programación con la que has venido aquí, eh, que ya está preestablecido desde antes del nacimiento. Y este diseño es algo que te acompaña de por vida. O sea, no es algo o sea, no es algo con lo que tengas que identificar, pero sí es algo que siempre te insta a comportarte de una determinada manera. Y esto no hay forma de quitárselo encima. Te acompaña, porque tú has elegido ese diseño. Cuando mueres, tu papel en esta vida concluye y harás una recopilación de la información, una valoración a nivel álmico de cómo ha sido esta experiencia y elegirás un nuevo papel para volver a vivir unas determinadas experiencias, un papel que te permita poder llevarlas a cabo de una manera exitosa. Em, entonces, claro, si lo vemos las cosas desde este punto de vista, podemos darnos cuenta de que cada encarnación es como una obra de teatro y que no hay que identificarse con el personaje. Realmente somos mucho más. No somos esta tendencia, esta necesidad de comportarnos de determinada manera que genera una cosmovisión, que acabamos interpretando la vida de una forma muy concreta. No somos eso. Ese es el papel que hemos venido a jugar en esta encarnación, pero hay algo que trasciende a eso y que va mucho más allá. Por eso es importante que nos veamos como un personaje que estamos interpretando pues la obra de nuestra vida. Solo tienes que ir viendo las sincronicidades de la vida, cómo te van llevando por un guión que, si te fijas, parece como que ya está escrito. Cada cosa que te ha pasado en la vida, eh, ves que tiene sentido respecto a tu configuración. En este sentido, no hay que dejar que las emociones te arrastren, porque como digo, tú no eres ese personaje que ha venido a vivir esto. Al final, la vida son aprendizajes. Y las emociones realmente lo único que hacen es darnos señales de que hay ahí algo que no hemos aprendido todavía y que es bueno que lo hagamos para nuestra evolución. Mm, lo que más te molesta siempre es lo que tienes que sanar y el ego siempre te lo acaba mostrando. Entonces, resumiendo y sintetizando lo que hemos comentado hasta aquí, el ego simplemente refleja eh, un prototipo o un arquetipo, una configuración que viene dada a nivel astrológico y que esa lección astrológica, esa astrología es una herramienta que se utiliza para configurar tu personaje en esta vida, en esta encarnación. Cuando tu vida acaba, con todas las experiencias que has vivido, haces como una valoración y eliges una nueva obra de teatro para venir a jugar, a interpretar. Esto sería así hasta que con el proceso evolutivo te dieras cuenta de, de que eres, de que eres algo mucho más, de que estás en ese proceso siempre de la rueda del samsara, donde no paras de hacer encarnaciones, donde el sistema siempre te incita a que tú vuelvas y que al final te das cuenta de que es muy difícil escapar de él. El momento en que te das cuenta de esto y empiezas a perfeccionar tu energía y acercarla lo suficiente a la energía perfecta de la fuente de Dios, que es sublime, es simplemente presencia, porque todo es perfecto tal y como es, en ese punto es el momento en el que puedes trascender este universo y reunificarte con la fuente. Bueno, pues con esto creo que hemos tratado el tema del ego, de dónde proviene, eh, el buen uso y el mal uso del ego. Y bueno, espero que os haya gustado y que os sirva para poder aplicarlo en vuestra vida. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.